Hay que tener cosas para decir y ganas de decirlas. San Fernando Digital te presenta Informe Periodístico. Informe Periodístico con Pablo García. Bienvenidos, arranca Informe Periodístico. Soy Pablo García y estamos inaugurando este nuevo segmento de San Fernando Digital. La semana termina con varios temas importantes. La condena al ex sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, quien deberá purgar 12 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser un ministro de culto religioso. También se ultiman detalles para el inicio del juicio por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, quien tendrá en el banquillo de los acusados al joven Naim Vera. Este será un juicio donde será filmado por pedido de la querella. Otra de las noticias destacadas de hoy es que se firmó el decreto para el reinicio de las clases presenciales. Regirán para todas las jurisdicciones exceptuando a Capital, Valle Viejo, Capayán, Andalgalá, Belén y por último también se firmó el decreto de la extensión de la etapa roja hasta el 7 de mayo. Las restricciones siguen siendo las mismas, salvo que regresa a la presencialidad escolar. Pero elegí otro tema para el informe de hoy. No es que quiera restarle importancia a los temas anteriores, pero opté por el tema de COVID en Catamarca, aprovechando que finaliza el mes. Hace un par de horas llegó el último reporte correspondiente al mes de abril y ya tenemos los totales, los números finales. Este mes termina siendo un mes superador. Vamos a hablar de la segunda quincena de abril y también de los totales de abril. Y una pequeña comparación también vamos a hacer de meses anteriores para que se den una idea de cómo Catamarca está registrando más casos de lo habitual. La curva de abril sigue sin control. Es el mes más preocupante de la pandemia. En la segunda quincena, la curva se disparó en casi toda la provincia. Se registraron subas en varios departamentos, algunos superando a la primera quincena del mes y hasta sobresaliendo a las estadísticas del mes de marzo. En este mes, la provincia superó por primera vez en ambas quincenas más de 2.000 contagios. Y hubo más de 4.900 contagios en un mes. La segunda quincena de abril se registraron 2.736 casos, 2.034 recuperados, 6.026 PCR y 21 fallecimientos. Solo en Capital se registraron 1.355 casos. Ambato 11, Andalgalá 314, Antofagasta de la Sierra 2, Belén 203, Capayán 142, Fray Mamerto Esquiú 51, La Paz 117, Paclín 8, Pomán 53, Santa María 147, Santa Rosa 36, Tinogasta 113 y Valle Viejo 185. Ancaste y El Alto no registraron contagio en esta quincena. Abril termina siendo el mes récord a comparación de otros meses. Abril cerró con 4.912 casos positivos, 3.124 recuperados y 11.443 PCR. En abril fallecieron 42 personas. Abril tuvo 21 fallecimientos en cada quincena. Son números muy alarmantes. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, la capital registró más de 2.000 casos. 2.322 para ser más exacto. Andalgalá prácticamente la triplicó
registró 675 casos en abril, de 222 en marzo. Belén también triplicó sus casos. Registró este mes 287 casos, de 92 que había registrado en marzo. La Paz lo duplicó, con 236 casos en abril, de 101 registrados en marzo. Pomán triplicó sus casos también, 184 en abril, 66 en marzo. Tinogasta, escuchen bien, Tinogasta centuplicó sus casos. Registró 9 veces más de lo que había registrado en marzo. Tinogasta registró 185 casos en abril, de 22 casos en marzo. Otro que empieza a registrar casos es Antofagasta, que cerró abril con 13 casos a comparación de 1 en marzo. Los que registraron menos casos fueron Ancasti, que registró 2 en abril y 6 en marzo, y Fray Montesquieu, que registró 87 de 119 en marzo. Es para destacar los récords, ¿no? Abril termina siendo un mes récord. Lo que no es récord todavía son las vacunas. Según el Ministerio de Salud de la provincia, hasta la fecha de hoy, la provincia lleva aplicando 74.115 vacunas. Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, Catamarca ha recibido 94.825 dosis, de las cuales aplicadas a primera dosis registró 64.578 y aplicadas a segunda dosis 9.972. Esto da un total de 74.550. Según el Monitor Público de Vacunación, ¿no? Difiere un poco con el número que da Salud Provincia, pero seguro que será un tema de carga de datos, ¿no? Y seguro que en las próximas horas se igualará. Para que se den una idea de que abril termina siendo un mes alarmante, preocupante, a comparación de otros meses, estuvimos al borde ahí de los 5.000 casos, ¿no? A comparación de marzo, prácticamente se registraron más de 2.000 casos más. Y a comparación de febrero, otros 2.200. A comparación de enero, otros 2.000. 2.100 en realidad. Hasta el día de la fecha, para redondear los totales, Catamarca registra 16.340 casos positivos, 11.986 recuperados, 70.000 PCR. Acá puede ser que nuestros números, nuestras estadísticas difieran de lo que maneja el Ministerio de Salud de la provincia, porque ahí sí no nos coinciden los números a nosotros. Hay que hacer referencia que al principio de la pandemia el año pasado no se cargaban, o no se informaba, mejor dicho, no informaban diariamente si hacían PCR. La evolución del reporte por parte del COE provincia fue evolucionando con el paso del tiempo, porque al principio no informaba. Entonces hay datos que por ahí nosotros no los tenemos porque el mismo gobierno no los informaba, ¿no? No era mucho la diferencia, pero es el pequeño detalle que hay ahí. Y Catamarca registra 113 fallecidos. 42 fallecidos en el mes de abril, de los 17 que hubo en marzo, de 20 que hubo en febrero, de 17 que hubo en enero, ¿no? En el 2020 cerramos con 17 fallecidos en total, 2 en octubre,
2 en noviembre y 3 en diciembre. Algo que me quedó dando vuelta en la cabeza durante esta semana fue una declaración del presidente del Colegio Médico de Catamarca, el doctor Gabriel Correa, que dijo que el sistema de salud público puede llegar a colapsarse en cualquier momento. Los números están a la vista. Las estadísticas no mienten, todo hecho en base a los reportes que brinda el COE Provincia, ¿no? Si en marzo registramos 2.932 casos y en abril 4.912, es muy probable que llegue un momento que el sistema de salud público de la provincia colapse. Para hacer un cierre final, los récords que Catamarca ha superado son récords pequeños. Podrían ser peores. Pero lo que tenemos que entender que para superar esta pandemia y terminar con esta crisis sanitaria y económica, que por esta crisis sanitaria la provincia, el país está sumido en una crisis económica. Es la realidad. El país y la provincia están sin un rumbo económico. Eso está a la vista. Aquí todos se agarraron de la pandemia y gobiernan en nombre de la pandemia. No quieren otra cosa. Gobiernan para la pandemia. Y no quieren gobernar como se debe. Están donde están para solucionar los problemas del pueblo, para mejorarle la calidad de vida a las personas, pero es todo lo contrario. A fin de cuentas, los políticos, incluyendo también esto que voy a decir a los empleados públicos, incluyendo también a los ñoquis, ellos no han sufrido la crisis económica como el resto. Los políticos, los empleados públicos, saquemos a los esenciales obviamente, vienen cobrando su sueldo en tiempo y forma. El resto, el laburante común, el que estuvo obligado a cerrar, ese la sufrió. Y la sigue sufriendo. Y otros más, ¿no? Obviamente. ¿Y saben qué? Esos laburantes que están sufriendo esta crisis económica son los que pagan los impuestos. Que a través de esos impuestos se les paga a los políticos. Porque la ayuda que el gobierno da no llega. Y no les llega. Si los políticos no empiezan a gobernar como deben, van a terminar fundiendo a los laburantes que mantienen el país, que mantienen a la provincia, que gracias a ellos cobran su sueldo. La otra culpa la tiene una parte de la sociedad. Mientras se sigan incumpliendo las normas de salubridad, de restricciones, lo que logramos es que el virus siga aquí. Y si esto se vuelve un bucle, jamás vamos a salir. Porque los políticos no nos van a salvar. Ellos ya están vacunados, en su mayoría, obviamente, ¿no? Hemos sido testigos de las malas decisiones que están a la vista. Las estadísticas no mienten. Recuerden, de haber sido la última provincia del país que registró su primer caso, vamos a terminar siendo la última en salir. Conclusión. Para encaminarnos a una nueva normalidad, depende únicamente de la sociedad. Nos encontramos el próximo viernes. Esto fue Informe Periodístico. Informe Periodístico. Con Pablo García.